Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este nuevo encuentro. La bienvenida se da en el marco del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, así como la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, MAFUCABA. En nombre de estas dos asociaciones les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de capacitación, y tenemos la fortuna de tener el honor de que hoy con nosotros esta capacitación la dé el doctor Carlos Famián Damín. Es un médico científico y profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires sobre toxicología, investigador. Tiene un currículum extensísimo de la Red Científica Internacional, por ejemplo, un doc de Naciones Unidas. Ha escrito 2 libros también, fundó y actualmente preside la Fundación de Niños Sin Tóxicos, Fundartox, entre otras cuestiones, y la verdad es un verdadero honor tenerlo hoy exponiendo un tema tan sensible como es el de las drogas sintéticas de consumo. Por otra parte, avisarles que darle la bienvenida a los que están del otro lado del canal de YouTube. Ahí cuando finalice la clase van a tener un link de donde van a poder agarrar sus certificados de presencia, de asistencia. Y algo que siempre menciono, le agradezco muy fuertemente a todo el equipo que está atrás de bambalinas, que no se lo ve, tanto Lucía como Anabela, como Jorge y todo el equipo de diseño que está detrás de este tipo de charlas siempre. Y en esta ocasión particular, agradecer a la moderadora que tiene mucho que ver con esta charla, a ella y todo su equipo. Muchísimas gracias, Teresa Pagano, que es la moderadora, además de una amiga de nuestra casa, amiga personal. Te damos la bienvenida y te damos la palabra en este momento para comenzar esta charla. Doctor, un honor tenerlo entre nosotros. Desde estas dos asociaciones, desde el colegio y de la asociación, le agradecemos mucho su presencia y esta jornada que quedará en los 2 canales de YouTube de las 2 asociaciones, así que muchas gracias, muy amable. Bueno, yo soy Teresa Pagano, la directora de la Dirección de Medicina Forense, dependiente de la Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional. Les agradezco al Colegio de Magistrados y a MAFUCABA poder haber organizado junto con ellos este segundo conversatorio forense. Para ello hemos invitado a nuestro amigo personal, el profesor Carlos Damín, quien nos va a deleitar con su charla. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Jurado. Gracias, doctora Pagano. Teresa, realmente es un gusto y gracias por las invitaciones a tus distintas asociaciones que integrás. Bueno, nada, bienvenidos y hola a todos y a todas. La idea es hacer una mínima clasificación primero para saber de qué hablamos, para poder entonces hablar de lo que son las nuevas sustancias de síntesis, que son las que nos están generando tantos problemas hoy en la atención en los hospitales, no solo en las estadísticas, porque vemos cómo van aumentando año a año. Acabamos de tener hace 10 días la presentación de una encuesta que hizo la INDEC con la Cedronar, y bueno, la verdad que los números que tenemos nos muestran el problema que estamos atravesando como sociedad. Esto no es un problema de los chicos, no es un problema de los adolescentes, no es un problema de los jóvenes, es un problema de la sociedad entera y de los modelos que tenemos, y de esos modelos que tenemos sobre todo en casa para que los chicos aprendan a copiar algo distinto. Así que, bueno, empezamos. Lo que les voy a pedir es que que vayan o mandando preguntas. Sé que hay un circuito, una forma de hacer preguntas, no hay problema, y voy a tratar de ser lo suficientemente claro como para que no queden cosas en el tintero, y si no, igualmente cuando terminamos las podemos aclarar. Cuando 2 o 3 consideraciones, primero, no voy a usar una presentación porque prefiero nada, tenerlos acá y de esta manera dialogar mejor, aunque vea pocos de ustedes. Vamos a hacer primero, decía, una clasificación. Las sustancias de abuso, y digo sustancias y no drogas. Y primera cosa que me gustaría aclarar,
Cuando nosotros hablamos de drogas, normalmente en el imaginario colectivo, en la imagen que cada uno se hace, rápidamente solo pensamos en las ilegales. ¿Sí? Uno piensa en drogas, piensa en cocaína, marihuana, éxtasis, LSD, metanfetamina. Sin embargo, en la Argentina y en el mundo se mueren muchas más personas por sustancias legales que por sustancias ilegales. Y la prevalencia en nuestro país es claramente muy superior de las sustancias legales a las ilegales. El alcohol, el tabaco, los psicofármacos ocupan tres de los primeros 4 lugares. Es decir, tenemos un problema grave con las legales. En cambio, si nosotros hablamos de sustancias y nos referimos a las sustancias psicoactivas, como aquellas que ingresadas al organismo producen una alteración en el estado de conciencia claramente, entonces no solo incorporamos a todas las ilegales, sino que también incorporamos a estos 3 legales: alcohol, tabaco y psicofármacos. Decíamos que vamos a hacer una mínima clasificación. Para poder clasificar las sustancias no nos vamos a meter demasiado con la química, que es mi especialidad, la cosa química y clínica del efecto de las sustancias, pero sí vamos a dividirlas en 3 grandes grupos: el grupo de los depresores, el grupo de los estimulantes y el grupo de los distorsionadores, podríamos decir. Químicamente tienen otro grupo, los que son médicos van a entender, los psicodislépticos, que son aquellos o alucinógenos, que distorsionan la realidad. Entonces vamos a empezar por los depresores. Dentro del grupo de los depresores, la sustancia más grande conocida es el alcohol. Es un depresor claro del sistema nervioso central que produce sueño, por último coma, e incluso puede provocar la muerte. No nos olvidemos que el alcohol es un anestésico, y así fue usado hasta hace alrededor de 100 años. Hoy, cuando uno tiene una cirugía, recibe un anestésico general, y de esa manera, cuando se despierta por administración del anestesiólogo, no tiene memoria y no tiene registro del dolor. Hace más de 100 años lo que se usaba era el éter, el cloroformo o el alcohol. Se embriagaba a las personas para poder practicarles cirugías. Después del alcohol tenemos el grupo claramente de los psicofármacos. Dentro del grupo de los psicofármacos tenemos problemas con básicamente 3, que son el clonazepam, el alprazolam y el lorazepam. Cuando digo clonazepam, digo Rivotril, Clonagin, clonazepam y el resto de los nombres comerciales. Cuando digo alprazolam, básicamente me acuerdo del Alplax. Y cuando digo lorazepam, tenemos el lorazepam, el Trapax, varios nombres comerciales más, pero que básicamente son, dentro de este grupo, derivados de las sustancias benzodiazepínicas, para aquellos que son médicos, y que son hipnóticos, miorrelajantes, ansiolíticos y anticonvulsivantes también tenemos dentro de este grupo. Estas sustancias son muy, muy utilizadas. Cada uno de ustedes tiene como mínimo un miembro de su familia que consume alguna de estas sustancias. ¿Y saben una cosa? Ninguna de estas sustancias debería consumirse, salvo expresa indicación médica exclusivamente fundamentada, por más de 3 meses. ¿Por qué? Porque después de los 3 meses este tipo de sustancias empiezan a generar algún tipo de alteración. La primera y más frecuente de ellas es la depresión. Y ustedes van a ver que si tienen algún miembro de la familia que hace mucho tiempo que toma este tipo de medicaciones, le agregan automáticamente un antidepresivo. Es decir, un estimulante para contrarrestar este efecto depresor. Dentro de este grupo también vamos a incorporar un grupo muy, muy particular, y que vamos a hablar de ellos después, que son los opioides. Dentro de los opioides, la droga más común es la morfina, un analgésico excelente, muy utilizado con fines médicos, pero también dentro de este grupo está la heroína y el fentanilo. El fentanilo produjo el año pasado, en el 2022, solo en Estados Unidos, 108.000 muertes. 108.000 muertes solo por un adulterante, el fentanilo, que lo utilizan para adulterar cocaína, oxicodona y heroína. Y aprovecho para recomendarles, no dejen de ver
es una miniserie de 6 capítulos, no dejen de ver Medicina Letal. Eso es para que vean a dónde hemos llegado, desde la medicina, desde la sociedad, desde la industria, a qué punto hemos llegado y para saber frente a de qué forma nos estamos manejando para ver cuáles son los resultados claramente. Estos son el grupo de los depresores. Vamos a hablar ahora del grupo de los estimulantes. La sustancia patrón, decimos durante muchos años, decíamos que era la anfetamina. Hoy decimos que el grupo patrón de los estimulantes es la cocaína, ¿sí? Porque la cocaína, fines de los 80, principios de los 90, dio lugar a correrse a las anfetaminas y empezó a usarse claramente la cocaína. Recordarán los que son un poco más grandes, que allá por los 70 se usaba mucho las anfetaminas, hasta la guerra de Vietnam incluso se usó mucho la anfetamina, a partir de ahí empieza a correrse y se reemplaza por la cocaína. Pero claramente está la anfetamina y está la metanfetamina, aunque la metanfetamina, a mí me gusta siempre ponerla a caballito del tercer grupo del que les voy a hablar, porque es un poco distorsionadora de la realidad. La metanfetamina, también tenemos acá el grupo, el cristal, que es un derivado directo de la metanfetamina, y el éxtasis, que químicamente es el MDMA o metil-N-dioximetanfetamina, una sustancia muy de moda, muy asociada a un tipo en particular de música, que es la música electrónica, pero que bueno, vamos a hablar un poquito más de ella, pero que están dentro de este grupo de los estimulantes. Entonces, cocaína, anfetamina, metanfetamina, básicamente, aunque tenemos otro grupo. Me olvidé dentro de los depresores de mencionar el GHB, también conocido como el éxtasis líquido, GHB o GABA hidroxibutirato, que voy a mencionarles algo porque no tenemos demasiado, pero algo en el país hay. Y por último tenemos el tercer grupo, que son, yo les decía, los distorsionadores, los psicodislépticos para la clasificación farmacológica o química, o alucinógenos también, llamado. Dentro de este grupo, lo que llamamos como sustancia patrón, droga patrón, es el LSD, la dietilamida del ácido lisérgico. El ácido lisérgico, muy utilizado en los 70, cayó en desuso en los 80, se mantuvo en desuso en los 90 y empezó a subir, y hoy por hoy está otra vez muy utilizada, en muchos casos asociada a la metanfetamina o algún derivado como el éxtasis, y que también se suele utilizar bastante en las fiestas de música electrónica. Y vamos a ver ahora después por qué. Dentro de este grupo también de los psicodislépticos, de los alucinógenos o distorsionadores, además del LSD, tenemos lo que se llaman, dijimos que poníamos una pata del éxtasis, vamos a hablar de uno por uno después, y ponemos también dentro de este grupo algunas sustancias, entre comillas, naturales. Podemos incorporar la marihuana, aunque la marihuana a mí me gusta ubicarla por fuera de los tres grupos solita, porque tiene otras particularidades, pero ponemos acá los derivados del floripondio, una flor muy bonita, muy frecuente en los jardines argentinos. Si tienen una quinta o visitan alguna quinta, probablemente tengan una planta de floripondio, porque es muy bonita, muy agradable su aroma, y muy vistosa cuando florece, y florece mucho. Y si van un poco más al norte del país, es una planta muy, muy frecuente en las plazas, y que la gente puede hacerse un té, una infusión con la flor, y tiene unos cuadros alucinógenos terribles. Si alguno de ustedes leyó las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, es uno de los componentes principales y el nombre botánico es Brugmansia. Hay otra variedad que es el chamico, ya me voy a acordar el nombre botánico, la datura, y así se la conoce en el libro de Carlos Castaneda como la datura stramonio, la datura ferox, que son las formas botánicas y que contienen alucinógenos. ¿Y saben qué sale de esta planta? Lo que se conoce como burundanga, que estoy seguro que cada uno de ustedes debe haber escuchado alguna noticia en algún momento, cuando a alguien le tiraron un polvito, olió un polvito y abusaron, le robaron o tuvieron algún abuso sexual, y dicen, fue por culpa de la burundanga. Bueno,
Puede ser, la verdad es que la burundanga no se absorbe por piel, y si se absorbe lo hace con mucha dificultad, así que no es en forma instantánea. Es posible lo que se conoce haciendo delito como viudas negras, donde le ponen a una víctima algo en un vaso y a continuación lo duermen o le roban, abusan sexualmente de la víctima. Normalmente es escopolamina, y escopolamina es lo que conocemos como burundanga, que sale de esta planta, de la datura o de la Brugmansia Candida albicans, de acuerdo al color que tenga. Dicho esto, entonces, que tenemos los tres grupos, los depresores, los estimulantes y los distorsionadores psicodislépticos o alucinógenos, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos con algún ejemplo como para que ustedes grafiquen. Vamos a empezar con los depresores. Vamos a hablar, como me pidió la doctora Pagano, vamos a hablar de las nuevas sustancias, que son las que tenemos, así que no les voy a hablar del alcohol, no les voy a hablar de los psicofármacos. Vamos a empezar en este grupo para hablar de los opioides, no por nuevos, sino porque algunos de ellos son de reciente aparición, por lo menos en nuestro mal uso, y entonces en la demanda hospitalaria. En primer lugar, vamos a hablar entonces del fentanilo. No porque los opioides sean nuevos, hemos tenido distinta historia de la evolución del consumo de opioides en nuestro país. Morfinómanos siempre ha habido, normalmente muy ligados a la medicina, porque tienen fácil acceso. La morfina en nuestro país tiene una regulación muy importante en la prescripción. No cualquier médico puede prescribir un opioide de este tipo, como la morfina, como el fentanilo. Bueno, el fentanilo no se vende en farmacias, es únicamente de uso hospitalario en nuestro medio. Pero la morfina o la oxicodona hay que tener un recetario especial que se compra en la ADMAT, y hay que tener un registro, y la ADMAT lleva un registro de la cantidad de recetas y a qué pacientes se les hizo en forma muy exhaustiva y de observación. Con lo que, si no es con ese formulario, no se puede comercializar. Por eso, afortunadamente, tenemos pocos problemas con los opioides en la demanda hospitalaria. Pero el fentanilo, que es una medicación muy vieja para nosotros, muy conocida porque es un anestésico, cualquiera de ustedes que requiera de una cirugía va a recibir fentanilo en el quirófano, y está muy bien porque es un excelente anestésico, probado, seguro, realmente es una muy buena medicación. Los norteamericanos lo tienen en polvo, y por supuesto ellos le echan la culpa a los chinos, que los chinos le llenan de polvo de fentanilo, y en realidad los mexicanos se lo terminan de vehiculizar hacia adentro, y los norteamericanos lo tienen como adulterante. Ustedes deben recordar lo que nos ocurrió a nosotros hace 2 años, si mal no recuerdo, 1 año y medio, con lo que se llamó Puerta 8, que se murieron varias personas, más de 20, producto de la utilización de cocaína adulterada con un fentanilo. En este caso era el carfentanilo, que es un anestésico también, pero para animales de alto porte, elefantes, rinocerontes, no autorizado en nuestro país. De hecho, no está autorizado en ningún país americano, está utilizado en algunos países africanos y exclusivamente de uso veterinario. Pero bueno, llegó a la Argentina, no sabemos cómo, y tuvimos por algún momento la idea de que por ahí habían comenzado a ser utilizado el fentanilo en nuestro país. Afortunadamente pareciera haber sido un caso aislado, pero el fentanilo, en este caso era el carfentanilo, es algo que nosotros tenemos hace mucho tiempo, pero no en forma de utilización anormal o indebida. Pero hemos detectado algunos pacientes que lo que hacen es liofilizan el fentanilo. Acá vienen ampollas. Cuando la consiguen, lo que hacen, por ejemplo, en una sartén, vierten todo el contenido de la ampolla en la sartén, lo ponen a fuego muy lento para desecarlo, en términos apropiados es liofilizarlo, lo transforman en polvo, raspan el fondo de la sartén, y de esa manera lo aspiran. Eso es el fentanilo como lo reciben los norteamericanos, y adulteran con eso otras sustancias. El fentanilo aspirado es extremadamente generador de dependencia, genera una adicción muy rápida en muy corto tiempo, como todos los opioides. Ustedes saben que ningún opioide, hemos tenido, les decía, a lo largo de nuestra historia, un poco de problema ya por los 80 con el Temgesic del comercio, que era la buprenorfina.
después cayó un poco en desuso la buprenorfina, cambió de lista, de hecho había habido un error cuando la autorizaron. Después apareció el problema con la dihidrocodeinona, recuerdan los que utilizaban jarabes de la tos para consumir como sustancia de abuso. Después esta dihidrocodeinona, que era el Acceptobron Unicap del comercio, duró mucho tiempo y generó algunos problemas. Y por último apareció la dihidrocodeinona, después apareció el tramadol. Hoy tenemos algunos pacientes que consumen tramadol y que consultan en el hospital por dependencia, tanto en sobredosis como en abstinencia cuando no consiguen, y realmente los opioides generan una dependencia física muy, muy alta. De hecho, cuando miramos de todas las sustancias que mencionamos, cuál es la que tiene mayor capacidad de generar dependencia, es de lejos la heroína y el fentanilo. En segundo lugar, la cocaína. Y en tercer lugar de todos estos que mencionamos es la nicotina. Recién y bastante más lejos aparecen los psicofármacos junto con la marihuana. Los opioides tienen una particularidad: distorsionan el dolor. Recuerden que son analgésicos, pero en realidad son una forma de analgésico rara, porque no son un típico analgésico. Uno tiene un dolor de cabeza, toma una aspirina, el dolor de cabeza se va y uno siente alivio. Cuando uno tiene un dolor muy agudo, un dolor de esos insoportables en serio, cuando uno habla de un dolor 8 en 10, 9 en 10, 10 en 10, un dolor que capaz de generar un shock por dolor, que uno realmente ve que alguien está sufriendo mucho dolor, la indicación puntual es un opioide. Lo ideal es la morfina y se usa muchas veces morfina en vena. No es un analgésico. Ese opioide incorporado al torrente sanguíneo lo que produce es una distorsión del dolor. Eso quiere decir que produce placer sobre el dolor. Uno le pregunta a la persona, ¿se te fue el dolor? Y la persona le va a contestar, no, no se me fue el dolor, pero ya no me molesta, no me preocupa. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con que la vía de conducción del dolor con la del placer van juntos a lo largo de toda la columna, en la médula. Y por lo tanto la morfina lo que hace es distorsionar el placer y el dolor. Entonces la gente lo que siente pasa a ser casi como un placer del dolor que sentía. Esta distorsión es lo que hace que la gente quiera repetir esta circunstancia frente a cualquier dolor después, y es acá donde se entra en esta espiral increyendo, que es la dependencia física. A diferencia de, por ejemplo, la cocaína, que no genera dependencia física, que lo que genera es una dependencia psíquica. La gente quiere consumir más cocaína. Pero si yo, una persona que consume mucha cocaína por día, tiene un accidente en la calle, lo tengo que internar porque tiene un politraumatismo y lo tengo que internar por 15 días, lo voy a tener ansioso y me va a decir que quiere consumir cocaína mientras está internado. Pero no tengo nada que sustituir, no tiene ningún riesgo porque su cuerpo, su físico, no tiene una dependencia. Cosa que sí ocurre con los opioides. Un opioide, un dependiente de la heroína, si yo no se lo sustituyo cuando lo tengo que internar por otro motivo, se muere. Hace un cuadro de abstinencia físico y termina provocándole la muerte esa abstinencia. ¿Por qué? Porque la dependencia física es extremadamente fuerte. Esto ocurre con los opioides, ocurre con el alcohol y ocurre con los psicofármacos. Únicamente con estas tres sustancias. Todas las demás generan dependencia psíquica, como el tabaco. Nadie se muere por dejar de fumar de golpe. Bataque se muere por fumar, pero no tienen repercusión física, más allá de un poco de aumento de la frecuencia cardíaca por ansiedad, un poco de ansiedad y nerviosismo, pero no pone en riesgo la vida por dejar de fumar de golpe, cosa que sí ocurre con los opioides. El fentanilo, decíamos que es un depresor muy importante del sistema nervioso central. Cuando la gente lo consume, lo que produce es primero sueño y después un cuadro de somnolencia y estupor previo al coma, muy, muy importante. Por eso cuando se hace una anestesia se acompaña de otra sustancia depresora del sistema nervioso central que lleva a la anestesia completa. En realidad es un muy buen analgésico con depresión del sensorio, depresión respiratoria, por eso uno tiene que estar muy atento a un cuadro de sobredosis del cuadro del fentanilo o de la heroína,
o de la morfina, porque quizás tenga que intubar al paciente, ponerle un tubo orotraqueal para ponerle un respirador artificial, y además algo muy característico para aquellos que son médicos para poder hacer el diagnóstico de la intoxicación, es una miosis puntiforme, solo comparable, decimos los toxicólogos, con la intoxicación con órgano fosforado. No hay ninguna otra intoxicación, aparte de estas dos, que generen un puntito, se dice miosis en cabeza de alfiler. Es una punta mínima lo que queda la pupila, que es el centro del ojo. Además, esto viene acompañado de un cuadro de dependencia muy importante, con un aumento progresivo de la dosis utilizada por el consumo. Además, esto tiene, los opioides generan lo que los médicos llamamos un efecto de tolerancia. Hace que la gente tenga que ir aumentando la dosis para obtener el mismo efecto. Antes con 10 miligramos le producía tal efecto, ahora ya con 10 no le produce nada, aumenta 15, después aumenta 50, después aumenta 100. Vuelvo a medicina letal. Es increíble lo bien que explican estos procesos, entendible absolutamente para todos, pero como hay un comercio metido atrás que es realmente muy dañino para toda la sociedad. Y aprovecho para aquellos que son médicos recomendarles una aplicación de el doctor Francisco Dadic, que se llama Toxicología Hoy, que es gratuita, se baja gratuitamente de cualquier store, tengan iOS o tengan Android en su teléfono, y lo pueden tener en su teléfono y es de uso y acceso ilimitado. Así que les puede servir, sobre todo para aquellos que son médicos, les puede ser de mucha utilidad en situaciones de urgencia, simplemente para conocer signos y síntomas, cómo hacer un diagnóstico, cómo abordar un tratamiento de la intoxicación aguda por cualquier sustancia tóxica, no solamente las sustancias de abuso. Dicho esto, entonces, el abordaje de la intoxicación por fentanilo la vamos a hacer. La aguda es con naloxona. Estados Unidos tiene un gran programa de naloxona donde todo el mundo tiene naloxona, incluso hay aplicadores para que la gente pueda autoaplicarse la naloxona en la calle cuando hace cuadros de intoxicación o cuando sienten los usuarios de heroína o de sustancias opioides de cómo autoadministrarse la naloxona para salvar su vida. Y por supuesto, en aquellos cuadros de abstinencia, que muchas veces en nuestro medio es más frecuente el cuadro de abstinencia agudo que el cuadro de sobredosis, bueno, hay que hacer una sustitución con algún opioide porque el cuadro de la gravedad es muy importante. De todas maneras, dicho esto, recuerdo que el fentanilo se utiliza para adulterar otras sustancias, y tengan en cuenta que cuando se adulteran estas sustancias, muchas veces los adulterantes suelen ser más graves que la sustancia en sí. Igualmente la asociación. Vemos a veces con mucha tristeza y mucha preocupación cómo hoy por hoy los adultos jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mezclan sustancias, más de una sustancia. Voy a hacer una referencia simplemente porque se hizo público, no me gusta nunca hablar de casos puntuales, pero esta fue absolutamente mediática. Ustedes deben recordar esta situación de hace un par de meses donde una joven de 20 y pico de años se cayó por un balcón. No sabemos, o por lo menos yo no estoy al tanto, si la causa prosperó, si fue arrojada por el balcón o se tiró del balcón. Pero lo que puedo decirles es que el examen toxicológico de una persona de 20 y pico de años que fue a una fiesta, supuestamente, y no soy peyorativo con la definición, no entendí siempre que iba a una fiesta, cuando le hicieron el examen toxicológico encontraron alcohol, marihuana, cocaína, metanfetamina y ketamina. Estas dos últimas son los componentes de la cocaína rosa que vamos a hablar ahora, pero tenía 5 sustancias en su cuerpo, 5 sustancias en su cuerpo. Es decir, ya no es la idea de tomo un poco de alcohol para divertirme
o quizás alguien se fuma un porro de marihuana para relajar, que son las cosas que uno escucha, o, bueno, alguien quiere consumir cocaína y viene de mucha salida y entonces quiere mantenerse despierto y jala cocaína o aspira cocaína. No, no. 5 sustancias para divertirse. Esto ya está hablando de que tenemos un problema muy arraigado, que hay una subestimación muy importante de lo que son los consumos de sustancias, subestimación y banalización de lo que es la incorporación de sustancias al organismo. Pero esto es un mal argentino. Cuando ustedes a alguien y no me canso de repetir esto porque me parece grafiquísimo, cuando ustedes a alguien que les pide un ibuprofeno, le ofrecen uno de 400, le van a ver que le preguntan, ¿no tenés el de 600? Y cuando piden un paracetamol y ustedes le ofrecen el de 500, dicen, ah, ¿no tenés el de 1 gramo? Porque me saca esto más rápido. Es algo muy metido en la costumbre argentina, ¿no? Si organizamos un asado y lo primero que organizamos no es la carne que vamos a comer, sino qué vamos a tomar. ¿Quién pone la cerveza, el fernet, el vino, si va a haber champán o no va a haber champán, si vamos a tomar whisky de entrada o de salida? Eso es lo básico que se organiza, pero esto lo hacemos los adultos, no lo hacen los chicos. Entonces, volviendo al carril de la clasificación. Vimos depresores, mencionamos el fentanilo y las variedades heroína que afortunadamente no tenemos en el país y nunca tuvimos y no sabemos muy bien por qué. Creemos, algunos por lo menos escuchando a los que saben hablar de narcotráfico, que no es mi tema, pero sabiendo y escuchando un poco a los que saben, estamos lejos. Estamos realmente muy lejos de lo que es el tráfico. El mercado es chico para venir hasta acá desde Medio Oriente o desde Oriente con la heroína. Nunca entró la heroína. Y cada vez que alguien hemos tenido y hemos atendido a alguien con heroína, si la compraste acá, no, me la trajeron. Alguien que viene siempre con heroína de afuera. Y entonces muchas veces lo que vemos en el hospital, así en ocasiones, es sobredosis, porque no es gente acostumbrada y se consumen de más, se asustan o tienen un cuadro de intoxicación y entonces terminan en el hospital. Opioides. Vamos con el grupo de los estimulantes. Dentro del grupo de los... antes de pasar a estimulantes voy a mencionar, que me lo olvidé ya por segunda vez, el GHB. El GABA hidroxibutirato es lo que se conoce como éxtasis líquido. Es un producto que viene en frasquitos, viene es como un líquido transparente, parece agua cuando uno lo ve, y la gente lo ingiere, lo suele poner en bebidas alcohólicas. Toma un cóctel y agrega una dosis, que es un frasquito, vienen frasquitos muy chiquitos. El GABA hidroxibutirato, el GHB, conocido, insisto, como éxtasis líquido, tiene un efecto similar al del éxtasis, pero deprimiendo. Es un depresor del sistema nervioso. Asociado con alcohol, no es una buena compañía porque produce una mayor depresión y entonces puede parecer la somnolencia, pero previo a esa somnolencia aparece todo un cuadro de estimulación, pero es una falsa estimulación. Es como la falsa estimulación que genera el alcohol. Vieron que hay gente que toma un poquito de alcohol y empieza a reírse y está así como más chispeante. Bueno, eso es un fenómeno paradojal que tiene el cerebro. Las inhibiciones están en la corteza cerebral, arriba de todo, y el alcohol deprime de arriba abajo y de adentro, de afuera hacia adentro en el cerebro. Por lo tanto, lo primero que duerme es la corteza, son las inhibiciones. Al inhibir las inhibiciones, la persona se desinhibe, ¿sí? Entonces eso es un efecto fisiológico que parece que estuviera estimulada, pero si uno en ese momento mide los reflejos, están totalmente disminuidos, la capacidad de reacción está totalmente disminuido, aunque la gente esté como más bailarina o más risueña. Entonces es un efecto paradojal, parece, pero no es. El GHB tiene un efecto en este punto similar al del alcohol, pero tiene un efecto más parecido al del éxtasis, que es lo que llamamos un efecto empatógeno y entactógeno. Empatógeno es de empatía, la gente habla mucho, y esto lo diferencia claramente, por ejemplo, de lo que es la cocaína. Usted es un consumidor de cocaína
el consumidor de cocaína, van a tener algún consumidor social que en una fiesta, aspira un poquito y sale de vuelta al ruedo. Pero normalmente el consumidor de cocaína se retrae, se queda solo, es el que prefiere consumir solo, a lo sumo con otra persona con la que están físicamente en el mismo lugar, pero prácticamente no hablan o no se comunican. Están cada uno en su propio mundo. Esto es un consumo más típico de cocaína. Después hay un consumo social importante de cocaína, pero no es la forma más habitual. La diferencia o la contracara a esto es el efecto empatógeno que tiene el éxtasis y que tiene el GHB. Uno no se imagina a alguien consumiendo éxtasis o GHB y quedándose solo en su casa. Se lo imagina en reuniones sociales importantes, por eso las reuniones, por ejemplo, de las fiestas de música electrónica, donde la gente escucha una música muy particular, que tiene un ritmo muy rápido, y que acompaña a lo que genera básicamente un derivado de la metanfetamina, que son mini contracciones de la fibra muscular. Esto hace que la persona esté muy a tono, saltando y brincando, ¿sí? Y lo hacen durante muchas horas. Si ustedes escuchan cuántas horas va la gente a la Creamfield, una Creamfield empieza a las 3 de la tarde y termina al otro día a las 9 de la mañana. Y la gente todo el tiempo está saltando y bailando, ¿sí? Es decir, que están 16, 17, 18 horas bailando. No es fácil que alguien pueda hacer esto sin alguna sustancia que acompañe, porque se agotaría, se cansaría. Y entonces sobreviene la deshidratación. Esto está la Creamfield o la Time Warp, que nos llevó 5 adolescentes, ¿se acuerdan? Y otros 5 que estuvieron muy, muy graves hace 5 o 6 años. Normalmente son fiestas de verano, las fiestas raves en todo el mundo en el verano. Y entonces hace calor, la gente salta durante 10, 12, 14 horas seguidas, no paran para tomar agua. Igualmente ustedes deben haber escuchado que son sustancias que la gente acompaña con agua. ¿Para qué? Para no deshidratarse. No es que las sustancias generen deshidratación, no. Generan toda esta hiperactividad que entonces lleva a la deshidratación. No generan deshidratación per se, ni el GHB, ni la metanfetamina, ni el éxtasis. Entonces, ese es el efecto empatógeno, hace que la gente quiera socializar, habla, se comunica. Y la otra es el efecto entactógeno, la gente quiere tocarse, tiene que ver con el tacto. En Estados Unidos a esta sustancia le llaman la droga del amor. ¿Por qué? Porque la gente se toca, se acaricia, no se conoce, están en una fiesta, y la gente se toca, habla, y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Hay cero agresividad, mucha cosa de empatía y mucha cosa del contacto físico por la exacerbación de los sentidos. Y por eso el tipo de audiovisual que hay en estas fiestas, esta cosa de muchas imágenes con muchos colores, porque hay una hiperestimulación visual, una hiperestimulación auditiva. Ustedes están en una fiesta de estas, yo he ido varias veces a hacer campañas de prevención adentro de las fiestas, y uno ve 20.000 personas saltando. Una Creamfield en nuestro país tiene 50, 60, 70.000 personas saltando, y con distintas carpas, con distintos DJs, y uno ve 20.000, 25.000 personas saltando al mismo tiempo, y en un momento determinado estalla una algarabía y estalla valga la redundancia, un éxtasis en el grupo, y uno no entiende qué es lo que pasó, y es que cambió un sonido el DJ, y el que no está bajo los efectos de alguna sustancia se perdió ese cambio. Entonces, bueno, nada, esta exacerbación hace que se vuelva un oído hiperagudo, un ojo hiperagudo y un tacto hiperagudo. Y por eso esta cosa táctil, auditiva y visual que tiene la gente cuando está bajo los efectos de este tipo de sustancias. GHB, que es un depresor, o el éxtasis, que es un estimulante. Vamos a hablar un poquito de porque se nos pasa el tiempo y todavía nos quedan muchas sustancias. Vamos bien. Vamos a hablar un poquito de los estimulantes, decía. Como droga patrón de los estimulantes, la cocaína, como es una sustancia muy ya conocida, no vamos a hablar. Podemos hacer una pequeña mención a lo que son las cocaínas fumables. La cocaína siempre se utilizó por vía de aspiración nasal. Aspiración y no inhalación, por favor. Algo se inhala cuando ingresa por pulmón.
cuando alguien aspira cocaína, la cocaína no sale de la nariz. La gente aspira la cocaína con un billete enrollado, con una virome, aspira el polvo de cocaína y ese polvo tapiza las fosas nasales, pero la cocaína no sale de la nariz, no es que llega al pulmón, no, queda atrapada en la nariz, se disuelve en el moco nasal y ahí se absorbe directamente al cerebro o pasa a la sangre, al torrente sanguíneo y empieza a circular, no llega al pulmón. Ahora, cuando la gente fuma cocaína, la quema y aspira el humo, ahí sí decimos inhala, porque en ese caso la absorción del clorhidrato de cocaína o de cualquiera de las formas, sea el sulfato, la pasta base, la base, si está fumando paco, bazuco, cocaína común o el crack, en ese caso se inhala, ingresa por el pulmón, no por la nariz, ¿sí? Ingresa por pulmón y no por nariz. Dicho esto, vamos a mencionar entonces que las formas fumables, ya no le llamamos más Paco, porque son tantas las variedades químicas que tienen que ver con qué parte de la cocaína se utilizó para finalmente quemar e inhalar el humo, que entonces hablamos de cocaínas fumables. Y acá mencionamos a todas, básicamente porque en nuestro país hoy por hoy lo que más se fuma es clorhidrato, lo mismo que se aspira, que si bien se quema bastante, pero lo que más se sigue fumando hoy por hoy es el clorhidrato. Más allá de esto tenemos el crack, el bazuco y el paco, que son productos más básicos que el clorhidrato. El clorhidrato es una sal bastante más fina, por eso se puede aspirar, porque es bastante más fina, es hidrosoluble, tiene más pasajes químicos, combinaciones con distintos productos, con permanganato de potasio, con el bicarbonato de sodio, con el ácido primero sulfúrico, donde se produce la pasta base y el sulfato de la cocaína, después se combina con un hidrocarburo, se produce una extracción, se le suma el ácido clorhídrico y termina produciéndose la última sal, que es el clorhidrato, pero no quiero embarullarlo con química. Esta última sal, que tiene un recorrido más largo, es más fina desde el punto de vista químico y es hidrosoluble, por eso puede disolverse. Si el paco, que es más ordinario, si ustedes lo espolvorean sobre un vaso de agua, hace plop, un grumo y no se mezcla, ¿sí? Como si ustedes tiran una cucharada de harina, hace un grumo y no se mezcla. En cambio, si ustedes echan una cucharada de azúcar, no se hace un grumo, se va al fondo, ustedes revuelven y se disuelve, ¿sí? Bueno, esa es la diferencia entre un producto químicamente más fino, en este caso el clorhidrato, y uno más ordinario, que son todas las variedades fumables. Que son fumables porque no hay otra forma de utilizarlo. Si no se lo quema, no hay forma de... El grumo no saldría nunca de la nariz ni se absorbería en nariz. Tampoco se lo puede disolver en ningún solvente como para inyectárselo en vena, ¿sí? La gente, el clorhidrato, como se puede disolver, lo disuelve en bebidas alcohólicas, en agua destilada o en la misma sangre para poder inyectárselo. Hasta el año 2000, 2001 llegamos a tener hasta un 37% de los consumidores de cocaína eran inyectables. A partir de ahí comienza la aparición de las formas fumables, el paco en aquel momento, y prácticamente desaparecen hasta ahora las formas inyectables. Hoy hemos vuelto a tener algún consumidor endovenoso de cocaína, pero igualmente siguen siendo muy, muy pocos. Pero bueno, digamos que mencionamos esto de la sustancia patrón, vamos a mencionar el éxtasis, que es una sustancia que nos preocupa más, si el MDMA, el éxtasis y la metanfetamina, no solo por el uso directo de ellos, sino porque además, combinado con la ketamina, hace lo que se llama la cocaína rosa, que es extremadamente peligrosa y que hoy por hoy estamos teniendo bastante en nuestro mercado. Cuando hablamos, ¿venimos bien? ¿No se atosigan? Gracias. Cuando hablamos de éxtasis, estamos hablando de un derivado de la metanfetamina. Y cuando hablamos de un derivado de la metanfetamina, permítanme que les mencione 2 o 3 sustancias más que ustedes van a asociar rápidamente. La metanfetamina, la efedrina y la anfetamina son muy parecidas químicamente. La estructura química son muy, muy parecidas, son mínimas los cambios. Y son primos hermanos de la cocaína.
Por eso tienen un efecto similar, actúan de la misma forma, actúan en los mismos lugares, producen efectos distintos porque son otras combinaciones y porque tienen distintas potencias, además. Pero la metanfetamina pasa fácilmente a efedrina. Digo esto porque deben recordar algunos casos resonantes que hemos tenido en nuestro país con la efedrina. Y uno dice, ¿para qué la efedrina? Bueno, porque fácilmente se pasa de efedrina a metanfetamina. Nadie consume efedrina, pero sí metanfetamina. Y eso sí, hemos aprendido también a través de alguna serie, para aquellos que son medio cinófilos, hemos aprendido que en un garage alguien puede cambiar su vida drásticamente, transformarse en un ser de luz y millonario y, ¿no? Produciendo alguna de este tipo de sustancias con un cuadradito simple como un garage. Y un poco de conocimiento, un poco, porque una vez que se tiene la receta no hace falta. Imagínense que gran parte de la producción dicen que se hacen en algunas cárceles, así que digamos que no es que se precise una gran ciencia para producirlo. Con una receta varios podemos ser Doña Petrona, para aquellos que la conocieran. Así que se repiten las recetas y se obtienen nuevas sustancias. La metanfetamina es una sustancia que viene en comprimidos, se ingiere. La cocaína no se puede ingerir, porque el ácido clorhídrico del estómago, ¡pum!, la destruye. Entonces no llega a absorberse, la quema el ácido clorhídrico y pasa. Pero no pasa esto con la metanfetamina, que ingresa al organismo muy fácilmente por estómago y entonces tiene estos efectos entactógenos y empatógenos que ya mencioné. Pero, como tiene un mecanismo de acción sobre, igual que la cocaína, sobre la vía serotoninérgica, sobre la noradrenérgica y sobre la dopaminérgica en el cerebro, produce estimulación, produce lo que los médicos llamamos un síndrome simpático mimético, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el estado de alerta, aumenta la tensión arterial, puede provocar entonces una arritmia cardíaca porque pum, 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 cada vez más rápido bombea ese corazón. Y esto engloba de alguna manera el cuadro simpático mimético. Es un estimulante, pero básicamente el éxtasis trabaja sobre una vía, la vía serotoninérgica. La vía serotoninérgica tiene que ver con el humor, tiene que ver con la tensión arterial, tiene que ver con la distorsión de la realidad. Cuando la gente consume sustancias como el LSD, que actúan sobre esta vía, o como la metanfetamina, tiene distorsionada la realidad. Lo que ve es otra cosa. Siempre pongo un ejemplo bastante burdo, discúlpeme la palabra, pero que se grafica bien. Cuando alguien, por ejemplo, fuma marihuana, que no la mencioné todavía, vamos a mencionar algo todavía, pero la marihuana yo la ubico, yo no, Goodman y Gilman, muchos años previo a mí, y yo me gusta su clasificación, la puso por afuera de los estimulantes, depresores y alucinógenos porque tiene un poquito de cada uno. Y va a depender un poco de la cantidad. Una cosa que alguien se fume medio porro, otra que alguien se fume 3 porros y otro que alguien se fume 10 porros o se coma un brownie, ¿sí? El del brownie termina alucinando rápidamente, el de medio porro por ahí baja un cambio y el que se fumó 3 o 5 por ahí está estimulado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la marihuana tiene la capacidad de producir un poquito de cada uno y dependiendo de la dosis prevalece un efecto o prevalece el otro. Estaba hablando de la metanfetamina y estaba hablando del mecanismo de acción y mencioné todos los mecanismos de acción y por eso llegué a la marihuana. Entonces, como actúa sobre el LSD, dependiendo sobre la vía serotoninérgica, dependiendo de la dosis va a generar este cuadro de distorsión de la realidad, distorsión, pero, ese les quería poner. ¿Qué diferencia hay entre un alucinógeno y un ilusógeno? Que yo la marihuana me gusta más encasillarla dentro del grupo de los ilusógenos. Salvo que sea una dosis muy alta de marihuana, alguien se fuma 1 o 2 porros de marihuana y está en una habitación con su perro, y al otro día se va a acordar que estaba con su perro y que la pasó bien, pero que a lo sumo su perro se puso verde si lo que había consumido se había fumado un porro que contenía muchas flores, ¿sí? Puede haber ilusiones, se distorsiona un poco la realidad.
Si esa misma persona estaba con su perro en la misma habitación, pero a diferencia de marihuana, lo que consume es LSD, por ejemplo, al otro día le va a decir, no, mira, estaba en una habitación y había un elefante rosa que volaba. ¿Sí? Esa es una alucinación típica, algo que no existe, con cosas imaginarias, en situaciones imaginarias. No existen elefantes rosas y que vuelen, ¿sí? Por lo menos no para mí. Entonces, eso es una alucinación. Lo otro es una ilusión, una distorsión de la realidad. Entonces, la marihuana es un ilusógeno. El éxtasis se ubica entre los ilusógenos y los alucinógenos, dependiendo un poco de la dosis. Y genera todos estos efectos adversos con el cuadro simpático-mimético que mencioné. Pero dentro de este grupo también tenemos la cocaína rosa. La cocaína rosa, que no tiene nada de cocaína, simplemente se la llama cocaína porque es un polvo y porque se aspira igual que la cocaína. Es un polvo rosa y le ponen el colorante nada más que para diferenciarlo, pero además no tiene nada de químicamente la cocaína. Es un derivado de la metanfetamina, es decir, se le parece al cristal, se le parece al éxtasis, pero tiene el agregado de la ketamina. La ketamina es un anestésico derivado del grupo de las arilciclohexilaminas, químicamente está junto con la fenciclidina, por ejemplo, que nosotros nunca tuvimos, el polvo de ángel, que los norteamericanos también tienen mucho en la calle y lo tienen en este momento, pero son parientes de ese lado, producen alucinaciones y pueden provocar básicamente alucinaciones y muchas ilusiones. Entonces, un estimulante como es un derivado de la metanfetamina mezclado con la ketamina produce muchos cuadros alucinógenos y por eso lo suelen acompañar de la música electrónica junto con mucha estimulación visual, auditiva, táctil, y se lo utiliza mucho para ese tipo de reuniones. Es un peligro porque asociado al alcohol genera un tipo de arritmia cardíaca que en muchos casos termina con un desenlace fatal, con un paro cardiorrespiratorio, y entonces pone en riesgo claramente la vida del paciente. Pueden provocar muchas veces hemorragias cerebrales, pueden provocar rupturas aneurismáticas, e incluso como producen una alteración en las plaquetas, tiene un efecto, decimos, antiaspirina. La aspirina lo que hace es antiagregar, es un antiagregante plaquetario, evita que las plaquetas se juntan. La cocaína, el éxtasis, aglutina plaquetas. Al aglutinar plaquetas produce trombos. Un trombo dentro del torrente sanguíneo puede migrar y, si impacta en el cerebro, producir lo que se conoce como un ataque isquémico transitorio, ACV. No se llama más accidentes, se llaman ataques, porque no tiene nada de accidentes y no serían absolutamente prevenibles. Entonces es un ataque isquémico transitorio, ¿sí? Y que puede dejar medio cuerpo paralítico, una crisis hipertensiva. Esto lo puede dar el éxtasis, un derivado de la metanfetamina, y mucho más si está asociado al alcohol. Esta combinación es lo que se conoce como cocaína rosa. Hemos tenido picos de uso, en este momento estamos en uno de ellos. Tenemos frecuentemente los fines de semana consumidores de cocaína rosa y que suelen venir de estos boliches de donde se consume música electrónica. Y vamos a hablar un poquito de los alucinógenos. Dentro del grupo de los alucinógenos, pues se nos acaba el tiempo y quiero que tengamos algún tiempo para preguntas o para un poco de interactuar un poquito. Dentro del grupo de los alucinógenos les dije que teníamos el LSD, la etilamida del ácido lisérgico. Esta es una sustancia muy fácilmente sintética, pero para también los que son un poco más grandes, de edad, se deben acordar, qué sé yo, algunas, por ahí leyeron Las Brujas de Salem, Los Archivos de Salem, que en algunos de ellos se hicieron películas incluso. El Pan de la Locura, hubo una obra de teatro muy importante que tenía que ver con el cornezuelo del centeno. Los que son médicos escucharon, leyeron y estudiaron al cornezuelo cuando cursaron farmacología, que es un hongo muy chiquitito que contamina el centeno, un problema que solían tener en la Edad Media mucho los italianos, porque tenían mucho centeno, mucho pan de centeno, y el cornezuelo es un hongo muy chiquitito con la contextura del corcho,
y que de ahí sale la dietilamida del ácido lisérgico, pero como les decía, fácilmente se hace en cualquier ámbito casero y no hace falta un gran laboratorio químico para producirlo, y entonces se produce. El ácido es muy potente, es en forma líquida, y lo que hace es se embeben tablas de papel secante, papel absorbente, papel secante que usábamos en la escuela, que viene troquelado, le ponen una gota a cada uno de los troquelcitos, son troquelitos de 1 por 1 centímetro y vienen planchas, así se comercializan, donde viene impregnada una gota de LSD. Esa gota, ese papelito, que viene seco, pero viene con el ácido impregnado, la gente se lo pone en la boca y lo chupetea, algunos se lo ponen debajo de la lengua y se lo chupetea. También cuando lo consiguen en forma líquida se lo instilan en el ojo, ¿sí? Hemos visto úlceras de córneas por ahí, porque a veces no solamente viene el LSD, sino que viene con muchos otros adulterantes que terminan produciendo úlceras en la córnea. Y eso produce cuadros muy, muy alucinógenos, ¿sí? Muy alucinógenos. La vía de mecanismo de acción es la serotonina. Actúan sobre la vía serotoninérgica, al igual que la metanfetamina, al igual que el éxtasis. ¿Y qué produce el LSD? Un cuadro de irrealidad absoluto. Por eso es un cuadro alucinatorio. La persona no tiene registro ni de quién es, ni dónde está, ni con quién está, ni puede mantener un diálogo coherente absolutamente con nadie, porque está bajo un efecto alucinatorio, ¿sí? En este caso hemos visto situaciones en que se tiran por un balcón, creyendo que son pájaros, abren las manos, creyendo que pueden volar y se tiran. No se tiran, sino que no están en su cuadro. Y el cuadro que también uno tiene que hacer diagnóstico diferencial con lo que llamamos el delirio agitado fatal, que es un cuadro bastante frecuente producido por la cocaína y por algún otro estimulante. El delirio agitado fatal, nosotros en el hospital hemos tenido varios casos fatales y muchos de ellos muy resonantes, hijos de hijos de famosos o hijos de o por alguna razón muy mediáticos, pero hemos tenido varios casos y podríamos recordar algunos, si hacen un poquito de memoria, de casos resonantes de gente que se desplomó de algún lado inexplicablemente y que estaban bajo los efectos de la cocaína. Entonces un cuadro que debe pensarse siempre, porque por ahí, en el momento de una autopsia, lo único que se encuentra es que aparece la cocaína y un cuadro clínico previo, cuando hacen la anamnesis de la evolución de esa muerte, bueno, hay un cuadro de desorganización, desorientación, alucinación, y que pudiera hablar de este cuadro. El que hablaba mucho de esto era un maestro que tuvimos todos, que era el doctor Patito. Él hablaba mucho del cuadro del delirio agitado fatal y de hecho lo describe muy claramente en su libro. Dicho esto, no me quiero extender más porque quiero ver si podemos dialogar un poquito. Me gustaría mencionar, bueno, estos cuadros, perdón, para cerrar con cómo se trata este cuadro, el del LSD, claramente con un sedante, son cuadros que como la persona no está estimulada, sino alucinada, ceden fácilmente con cualquier depresor del sistema nervioso central tipo benzodiazepina. No se requieren altas dosis de benzodiazepina para producirle el sueño a un paciente alucinado por el LSD, entonces muchas veces después de un sueño vuelve y ya está más orientado. Este cuadro puede provocarlo también la marihuana, este cuadro de psicosis tóxica, que podemos llamarlo, y que tiene que ver con dosis muy altas. Tuvimos no hace mucho tiempo dos adolescentes, de uno 17 y otro 18 años, que consiguieron un cogollo completo, una flor entera de una planta de marihuana, la pusieron en un jarrito con leche y se sentaron, la pusieron a hervir, y después se sentaron a tomar la leche con tostadas. Y terminaron los dos en el hospital con un cuadro muy, muy grave, de alucinación y de desorientación. A uno le duró una semana entera y el otro terminó internado en un psiquiátrico porque era un paciente borderline que se descompensó y entonces no volvió por mucho tiempo a la realidad y terminó en un psiquiátrico internado por varios meses. Porque muchas veces la marihuana desestabiliza cuadros organizados, ¿sí?
y bueno, y entonces esos pacientes border o que están estructurados se desestructuran. Bueno, nos quedaría hablar por ahí, qué sé yo, o de los derivados de la escopolamina, que son cuadros muy anticolinérgicos. Los cuadros anticolinérgicos son cuadros que tienen que ver con otra vía de neurotransmisión, que es la vía colinérgica, y que simulan muy bien un cuadro simpático-mimético, pero en realidad es un cuadro anticolinérgico porque el cuadro simpático-mimético de hipertensión, agitación, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, se agrega básicamente la sequedad total de piel y mucosas con mucha alucinación. El simpático-mimético es raro que tenga alucinaciones, en cambio el anticolinérgico tiene alucinaciones. Y esto, bueno, tiene que ver con todos los derivados de la atropina, la escopolamina, la escopoletol, la diosina, la iosiamina y muchas otras sustancias que acompañan a este cuadro y que, por ejemplo, vienen de lo que mencionábamos, el floripondio, esta flor bonita que suelen estar en los jardines. No quiero extenderme más, quiero cerrar con algo un poco más optimista. Cada una de estas sustancias, por supuesto, tiene un cuadro agudo, tiene un cuadro que puede generar dependencia, tiene un tratamiento en agudo, que bueno, repito que aquellos que son médicos pueden verlo en esta aplicación, que van a tener fácil acceso, y aquellos que por ahí que no son profesionales de la salud, no les interesa mucho cómo tratar o con qué sustancia, con qué medicación tratar cada uno de estos cuadros, tanto en el agudo como en la abstinencia en aquellos cuadros o sustancias que tienen cuadros de abstinencia importantes. Lo que quiero decir es que, después de todo lo que dije, tengamos en cuenta siempre que la sustancia nunca es la responsable del problema. La sustancia, si yo dejo un gramo de cocaína acá delante de la computadora, no hace nada, no patea, no alucina, no hace nada, es un gramo de cocaína. Se requiere de una persona que tome la decisión de incorporarlo, que tenga la capacidad de enfermarse, porque muchos por ahí hemos probado un cigarrillo de tabaco y no nos gustó, muchos hemos probado un poquito de alcohol y después no, yo brindo con un poquito así porque a mí el alcohol no me gusta. Y por ahí algunos también han probado cocaína, marihuana y nunca se quedaron atrapados porque no les gustó. Entonces se requiere la decisión de hacerlo y además la capacidad, la aptitud de que le guste y le produzca placer y entonces de dependencia. Ustedes recuerdan que dividíamos el uso de sustancias en uso, abuso y dependencia. El uso hoy por hoy se engloba dentro de lo que hablamos de los consumos recreativos, el abuso y dependencia dentro de lo que es consumos problemáticos, de acuerdo a la clasificación del nuevo DSM-5, del Manual de Psiquiatría de Estados Unidos. Y entonces nosotros acá estamos englobando todo esto que yo mencioné en lo que es abuso y lo que es dependencia, es decir, que es consumo problemático de unas sustancias. Ahora, debemos volver a marcar que la sustancia no es el problema. Por lo tanto, ir contra la oferta es una política que fracasó. Fracasó. Y le seguimos dedicando mucho dinero. Y le dedicamos muy poco dinero presupuestario a la lucha contra la demanda. Nosotros necesitamos disminuir la demanda. No vamos a lograr nunca disminuir la oferta. Estados Unidos tiene un presupuesto superior a todo el presupuesto argentino en la lucha contra la oferta, en la lucha contra el narcotráfico. ¿Y cómo le va? Mal. Fracasa hace 100 años. Han fracasado por donde lo miren. Nadie en el mundo consume tantas sustancias ilegales como los norteamericanos. Uno llega a Nueva York y le lleva 10 minutos parado en una avenida de las grandes, saber dónde puede conseguir la sustancia que quiera. ¿Y qué pasa con la policía? Lo mismo que acá. Lo mismo. No son peores ni mejores que los de acá. Ocurre lo mismo. Si no hay toda una red, es imposible que llegue. Y entonces nosotros difícilmente podamos hacer mucho contra eso, porque el mundo no puede hacer nada. Pero sí tenemos mucho por hacer todavía en la lucha contra la demanda. Necesitamos que la gente, teniendo sustancias, elija no consumirla. Eso requiere dinero, tanto o más que la lucha contra el narcotráfico. En nuestro país, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico tiene un presupuesto superior al $1.200.000. Perdón, a los $1.200 millones.
superior a los 1.200 millones de dólares de presupuesto. La CEDRONAR, que hace prevención y asistencia, tiene apenas 25. Si no entendemos esta lógica, no vamos a lograr nunca cambiar nada. Por lo tanto, necesitamos reclamar en cada foro que encontremos que se aumenten los presupuestos de prevención. Lo otro fracasó y fracasa diariamente. Gracias por tanta atención y este silencio con el que se han mantenido. Gracias. Pero bueno, charlemos un poquito. Bueno, Carlos, tu obviamente charla totalmente completa en todos los puntos. Queremos que nos repitas esa aplicación para tenerla a mano en nuestro celular, para consultar ante un caso que tengamos sospechoso de intoxicación. Se llama Toxicología Hoy, todo junto, el simbolito es una cruz verde. Toxicología Hoy, la bajan, ya les digo, del store que tienen los que tienen iOS, Apple o cualquiera de los que tienen Android, la bajan en forma gratuita, lo único que les va a pedir es un mail y que pongan una clave y no precisan más nada que eso, y además tiene una actualización, van arriba 3 puntitos verdes, la tocan y como se actualiza, les diría que por semana se actualiza siempre alguna vez, porque siempre tenemos cosas para agregar, o por ahí siempre hay algún error que alguien llame, che, me parece que esto, bueno, entonces se va modificando, ustedes van y ponen descargar la última versión, y yo de práctica lo hago cada vez que la voy a utilizar, pongo descargar la última versión para asegurarme que está lo último, y ahí tienen, de todas las sustancias tóxicas, no solo las de abuso, de todas las sustancias tóxicas, tienen los sinónimos de dónde se obtiene el origen, la cinética, la dinamia, el diagnóstico y el tratamiento. Y además de los que son medicamentos de muchas interacciones medicamentosas. Así que para los médicos de guardia, los médicos en general, es una aplicación que creo que es de mucha utilidad. Y es gratuita, de actualización gratuita. Nunca quisimos hacer un negocio con esto. Bueno, Carlos, un agradecimiento una vez más. Y una cosa espectacular, tu actualización sobre este tema, y le doy la palabra a la doctora Jurado para que finalice la jornada. Gracias, Teresa. Un beso. Doctor, muchas gracias, fue de verdad un honor escucharlo. Una de las cosas que estaban preguntando, además de lo que dijo Teresa, es lo de sus libros, que los están buscando, si puede pasarle datos a la gente que está mirando. Hay 2 libros publicados, uno es del Ateneo, de Jenny, el Ateneo, es el editorial que se llama Toxicología, y lo escribimos junto con el doctor Dadik. Esto es básicamente es la aplicación impresa. Con el doctor Dadik hicimos la aplicación y el libro es la aplicación impresa. En un libro y se comercializa a través del Ateneo. Y el otro libro es un libro de toxicología que tiene una parte de forense y que es un libro más importante y es un libro más por ahí no solo para el grado, sino para el posgrado. Es un libro que se llama Toxicología Clínica. Hacía bastante que no teníamos un libro de toxicología y precisábamos uno. Y lo sacó la Editorial Médica Panamericana. Es un libro que además está como ebook y está como libro que se puede comprar. Pero bueno, es un libro que ya viene con fotos, con apéndice, y es un libro más compacto. Bueno, y por otra parte, el equipo que tenemos en el canal de YouTube puso esa reflexión que hizo de esta serie, que la he visto, que está hoy en la plataforma Netflix, que habla sobre una droga que estaba circulando por receta y aparentemente tenía una acción... Perdón que la corrija, doctora, no estaba. Está. Se sigue utilizando y también se utiliza en este país. Tremendo. Sí, la oxicodona se sigue utilizando, se sigue prescribiendo. Pero bueno, es bueno que la miren primero, y segundo, que vean lo que puede ocurrir, porque en este caso, bueno, vais a saber cuáles son los intereses por los que hicieron una serie exclusivamente por este medicamento, pero podríamos reemplazar ese medicamento por una lista
enorme de otros cuya comercialización es exactamente igual y que no genera los problemas de la oxicodona, pero... Otros. Sí, O sea que no se similares. puede confiar mucho en los laboratorios. No, bueno, yo por eso siempre soy toxicólogo, así que digamos que nosotros siempre sacamos medicación. Cuando trabajamos todo el tiempo junto con psicólogos y con psiquiatras, los psiquiatras ponen medicación y dicen, no, saca. Nosotros vamos a menos miligramos, acá me dicen, no le pongas tanto de acá, ponele menos. Es decir, discutimos un poco los riesgos, beneficios siempre con los psiquiatras. Bueno, muchas gracias por esta información. A mí por lo menos que no soy médica, muy lejos de eso estoy, me deja impactada. Esa serie que no la terminé de ver, pero la empecé a ver, me impactó, y que usted la citara me impacta un poco más. Le Termine agradezco, de verla porque vale la pena. sí, le agradezco, lo colgamos en el canal de YouTube en esta charla porque usted la recomendó además. Sí, Le sí. agradezco, bueno, en nombre de Asociación y de Mafucaba y del Colegio de Magistrados. La verdad que ha sido un verdadero honor. Para todos los que están en el canal de YouTube, van a subir el link para que puedan buscar sus certificados de asistencia, y no obstante, para todos aquellos que quieran verlo, lo pueden ver en el canal de Mafucaba o en el canal de el colegio, que lo van a subir a partir de mañana. Y esto va a ser una constante, inclusive para el que lo quiera recomendar, una gran charla. Un verdadero honor haberlo tenido entre nosotros. Gracias, doctora No, a Jurado. usted. Muchas gracias, Teresa, por esta invitación y por llevarme siempre a tus foros a participar. Muchas gracias, Se Carlos. merece un Gracias, aplauso. Muchas Vanessa. gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.